Durante casi 4 décadas, el nombre Eduardo del Castillo había sido sinónimo de rectitud, elegancia y estabilidad emocional dentro del exigente mundo cultural y mediático español. Para el público era un hombre intachable, periodista, escritor de éxito, analista invitado en innumerables programas y conferencias internacionales, y padre ejemplar de 2 hijos que hablaban de él como si fuera una mezcla entre profesor paciente y héroe silencioso. Pocos podían sospechar que detrás de esa imagen sólida, cuidadosamente construida con años de trabajo y sacrificios personales, se estaba gestando una tormenta devastadora, que no tardaría en arrasar todo aquello que él creía seguro, incluido su matrimonio, su identidad emocional y la confianza en la persona a la que más había amado en su vida, su esposa, Elena Martín. Eduardo jamás imaginó que un día su historia sería contada no por él, el experimentado narrador, sino sobre él, convertido en protagonista de un drama íntimo tan doloroso que ni siquiera habría osado incluirlo en una de sus novelas más crudas. Porque lo que estaba por descubrir cambiaría para siempre su percepción sobre la fidelidad, la vulnerabilidad y, especialmente, sobre las personas en quienes confiamos sin reservas. Eduardo y Elena llevaban juntos más de 25 años. Se habían conocido cuando los dos apenas daban sus primeros pasos en sus respectivas carreras. Él como joven reportero cultural, cargado de cuadernos y grabadoras, y ella como restauradora de arte, apasionada por los colores, las texturas y el silencio íntimo de los museos. Su conexión fue inmediata, sincera, casi telúrica. Amigos y familiares solían bromear diciendo que no habían sido ellos quienes eligieron enamorarse, sino que el destino, caprichoso y seguro de sí mismo, había decidido unirlos mucho antes de que se cruzaran por primera vez en aquel pasillo laberíntico del Museo del Prado. Con el paso de los años, su relación se consolidó como un ejemplo de complicidad y equilibrio. Eduardo recorría España y, a veces, medio mundo, para cubrir festivales de cine, presentaciones de libros o investigaciones que lo mantenían alejado de casa durante días, pero siempre regresaba con la calidez del que sabe que tiene un hogar esperando. Elena, por su parte, construyó una carrera discreta pero admirada en el ámbito de la restauración pictórica, logrando encargos de museos prestigiosos y coleccionistas privados que confiaban en su perfeccionismo quirúrgico. Eran, a ojos del mundo, una pareja sólida, madura, inmune a los sobresaltos que sacudían constantemente a las celebridades y figuras públicas que Eduardo analizaba en sus artículos. Y quizá por eso, cuando el inesperado golpe comenzó a tomar forma, nadie, ni siquiera él mismo, pudo anticiparlo. La mayor tragedia siempre se esconde detrás de la rutina más apacible. El deterioro de un matrimonio rara vez empieza con sobresaltos. Más bien, llega en pequeñas dosis. Silencios algo más largos de lo habitual. Sonrisas que tardan un instante más en aparecer. Respuestas breves. Miradas esquivas. Eduardo lo sabía mejor que nadie, pues había escrito cientos de artículos analizando relaciones rotas, separaciones mediáticas y secretos sentimentales de figuras famosas. Sin embargo, jamás pensó que su propia vida acabaría siendo materia de estudio psicológico y emocional. Todo comenzó de manera imperceptible. Elena, siempre puntual y organizada, empezó a retrasarse en sus regresos del trabajo. Primero 10 minutos, luego 20, después casi 1 hora. Eduardo, inmerso en su último libro, un ensayo sobre la fragilidad del éxito moderno, apenas le dio importancia al principio. Los museos están reorganizando departamentos, le dijo ella una noche. Tengo encargos nuevos de un cliente alemán, es bastante intenso, añadió días después. Las explicaciones eran coherentes, lógicas, nada que pudiera despertar sospecha alguna. Pero había algo distinto en su voz, un matiz nuevo, una vibración que Eduardo no sabía interpretar. No era frialdad, tampoco distancia. Era más bien una especie de brillo nervioso, como si Elena viviera en un estado emocional paralelo. Él lo notaba, pero no se atrevía a interrogarla.
Confiaba en ella profundamente. Era su esposa, su compañera, la mujer que había sostenido su carrera en momentos de agotamiento, la madre de sus hijos Kipos. ¿Cómo iba siquiera a permitir que la duda contaminara un amor que había superado crisis económicas, terremotos familiares y la presión mediática que conlleva el éxito? Sin embargo, esa sensación inquietante crecía. Elena sonreía más, pero no estaba más feliz. Reía más fuerte, pero no estaba más relajada. De hecho, parecía un poco tensa, como si llevara un secreto que pesaba demasiado para sostenerlo sin desbordarse. Una noche de otoño, mientras cenaban en silencio, un silencio distinto, más pesado de lo habitual, Eduardo decidió mencionarlo con su habitual delicadeza. ¿Todo va bien en el trabajo?, preguntó sin levantar demasiado la voz. Elena, que había estado moviendo los cubiertos sin verdadero apetito, se quedó quieta. Miró su plato, no a él. Sí, bueno, solo estoy un poco cansada, respondió. Eduardo notó el temblor en su tono. No era física, sino emocional. Pero no insistió. Durante años, su equilibrio había funcionado gracias a un pacto tácito. Cada uno sabía cuándo era mejor esperar, escuchar y acompañar sin presionar. Sin embargo, esta vez algo en su interior, una mezcla de intuición y desasosiego, le dijo que esa respuesta no era suficiente. Elena, repitió con suavidad, si hay algo que te preocupa, puedes contármelo. Ella respiró hondo. Cerró los ojos un instante. Sus dedos se tensaron alrededor del vaso de agua. Solo estoy saturada, dijo finalmente. Son muchos encargos, muchas horas, ya pasará. Eduardo quiso creerlo. Quiso con todas sus fuerzas. Pero algo, en las profundidades de su corazón, había comenzado a quebrarse. Las semanas siguientes solo confirmaron que aquel malestar no era pasajero. Elena comenzó a salir más temprano y regresar más tarde. Había dejado de interesarse por los artículos de Eduardo, por sus viajes laborales, por los debates políticos que solían apasionarla. Ya no preparaban juntos el café por la mañana, ni compartían el ritual sagrado de leer el periódico del domingo en la terraza. Apenas conversaban. Eduardo, observador crónico por profesión, analizó cada detalle. Los mensajes borrados, las llamadas que ella atendía en otra habitación, los encuentros urgentes que aparecían de pronto en su agenda. Pero se negaba a sospechar algo tan grave como una infidelidad. Elena era incapaz de eso. No, él mismo. En su larga experiencia como analista, sabía que nadie es totalmente inmune, que incluso las parejas aparentemente fuertes pueden caer ante las tentaciones o las carencias afectivas, pero se resistía. Su amor por ella no podía coexistir con la idea de que lo traicionara, hasta que una noche, cerca de la medianoche, algo ocurrió. Elena llegó a casa con una expresión irreconocible, nerviosa, agitada, como si hubiera corrido una maratón emocional. Eduardo la estaba esperando en el salón, no por intención de espiarla, sino porque había sido incapaz de dormir. Cuando la vio entrar, sintió como su corazón se contraía. Había un olor distinto en su ropa, una mezcla que él no identificó de inmediato. Perfume, pero no el suyo, y no era de mujer. Ella evitó mirarlo, se dirigió directamente al dormitorio y cerró la puerta tras de sí. Aquella noche Eduardo no durmió en absoluto, y por primera vez en su vida, sintió miedo real. Miedo no a perderla, sino a descubrir la verdad. 3 días después, Elena anunció que pasaría el fin de semana fuera por motivos profesionales. Dijo que tenía que supervisar un proyecto en Toledo. Eduardo asintió, aunque sabía que algo no encajaba. Su esposa jamás había viajado sola para un encargo de última hora, y menos sin consultarlo antes. Cuando ella salió por la puerta con una maleta pequeña, Eduardo se quedó inmóvil, con una sensación helada en la nuca. En ese momento entendió que había llegado la hora de enfrentar la realidad que tanto había evitado. Pero lo que aún no sabía, lo que ninguno habría podido anticipar, era que la verdad que estaba a punto de descubrir sería todavía más dolorosa que la idea de una simple infidelidad.
porque el hombre con el que su esposa lo traicionaba no era un desconocido, ni un compañero de trabajo, ni un viejo amigo. No. Era alguien absolutamente impensable. Alguien cuya sola presencia en la historia convertiría el dolor de Eduardo en una tragedia mucho mayor. Y aunque él aún no podía imaginarlo, la verdad se acercaba como un terremoto silencioso, dispuesto a destruir todo a su paso. El domingo, amaneció con un cielo gris en Madrid, como si la ciudad entera presintiera la tragedia personal que estaba por desarrollarse en silencio en el interior del hogar de Eduardo del Castillo. Él llevaba despierto desde hacía horas, aunque despierto no era la palabra exacta. Su cuerpo estaba levantado, sí, pero su mente flotaba en un espacio oscuro, confuso, casi irreal. La noche anterior apenas había dormido 40 minutos, y cada vez que cerraba los ojos, la misma imagen regresaba para torturarlo. Elena apoyando la cabeza en el hombro de Arturo, su mejor amigo, su hermano sin lazos de sangre, el hombre a quien más había confiado después de su esposa. La traición tenía una forma demasiado precisa, demasiado dolorosa. No era solo el engaño físico, era la unión emocional, la complicidad, el modo en que caminaban sincronizados, como si llevaran meses, o quizás años, compartiendo un universo paralelo que Eduardo jamás había imaginado. Eduardo pasó la mañana vagando por la casa como un fantasma. Encendía luces, las apagaba, abría ventanas, las cerraba. Se preparó café 3 veces, pero no pudo beber ni un sorbo. Cada habitación le parecía más pequeña que antes, como si las paredes se acercaran lentamente, empeñadas en aplastarlo. Su estudio, donde solía encontrar refugio entre libros y borradores de artículos, era ahora un enemigo silencioso. En las estanterías había fotografías de él y de Arturo en distintos eventos, presentaciones, festivales, viajes periodísticos, y cada imagen era ahora un recuerdo envenenado. El retrato más doloroso estaba enmarcado en madera oscura. Él y Arturo en su propia boda, ambos jóvenes, riendo, brindando por el futuro. Elena estaba ahí también, radiante, con la mirada llena de vida. Eduardo sintió el estómago contraerse cuando comprendió que ese hombre que había sido testigo de su matrimonio era el mismo que ahora lo destruía. Las horas del domingo pasaron lentas, casi crueles. Eduardo miraba el reloj cada 5 minutos. Sabía que Elena regresaría alrededor de las 9 de la noche, como había anunciado. Sabía que debía enfrentarla, pero no sabía cómo comenzar. ¿Debería mostrarle las fotos mentales que llevaba grabadas? ¿Debería exigir explicaciones? Gritar, romper cosas. No. Ese no era él. Eduardo nunca había sido impulsivo, y ni siquiera la traición más devastadora parecía capaz de cambiar su esencia. Pero lo que sí había cambiado era su corazón. Había sido arrancado de golpe, destrozado, lanzado al suelo y pisoteado. A las 7 de la tarde, la casa estaba sumida en un silencio insoportable. Eduardo se sentó en el salón, tratando de no pensar, pero los pensamientos regresaban una y otra vez, como golpes de martillo. ¿Qué pasará cuando abra la puerta? ¿Me mirará a los ojos? ¿Tendrá el coraje de mentirme otra vez? ¿O confesará de inmediato? Estas preguntas se clavaban como agujas en su mente. Pero la más peligrosa de todas era, ¿desde cuándo ocurre esto? Era una pregunta que él temía más que cualquier respuesta. La traición reciente es un golpe duro, sí. Pero la traición prolongada es una bala directa al alma. Las 20:42. El ruido que detuvo el mundo. A las 20:42, Eduardo escuchó el sonido que había temido toda la tarde. El ascensor subiendo lentamente, deteniéndose en su piso, y luego, el clic metálico de la llave entrando en la cerradura. Su corazón se aceleró tanto que sintió un dolor punzante en el pecho. Por un instante pensó que se desmayaría. Se quedó de pie en medio del salón, paralizado, mientras la puerta de entrada se abría con un crujido casi ceremonial. Elena entró arrastrando su pequeña maleta. Estaba cansada, o al menos intentó aparentarlo. Tenía el cabello recogido, el rostro ligeramente enrojecido por el frío de la noche.
Cuando levantó la vista y vio a Eduardo allí, inmóvil, algo en su expresión cambió de inmediato. Edu, ¿qué haces despierto?, preguntó con una voz demasiado suave, demasiado calculada. Él no respondió, solo la miró. Un silencio espeso cayó entre ellos. Elena parpadeó varias veces, inquieta, como si intuyera que algo grave estaba por suceder. ¿Ha pasado algo?, insistió, fingiendo preocupación. Eduardo tragó saliva. Su voz, cuando finalmente salió, sonó extraña, rota. Sí, dijo simplemente. Ha pasado algo. Elena decoleó la maleta en el suelo. Su respiración se volvió más rápida. Era evidente que notaba el ambiente cargado. Eduardo, ¿qué ocurre?, repitió. Él dio un paso adelante. ¿Dónde has estado este fin de semana?, preguntó. La pregunta, simple en apariencia, cayó sobre ella como un rayo. Elena abrió la boca, pero no respondió de inmediato. Esa demora, esa fracción de segundo, fue suficiente para que Eduardo sintiera otra puñalada en el pecho. Ya te lo dije, respondió ella y al fin. En Toledo, trabajando. Eduardo cerró los ojos un instante. Inspiró hondo. Cuando volvió a mirarla, tenía una determinación que él mismo desconocía. Elena, dijo con voz baja, lo sé todo. El derrumbe. Elena retrocedió un paso, como si esas palabras hubieran sido un golpe físico. ¿Qué sabes?, balbuceó. Eduardo no quería repetirlo. No quería revivirlo. No quería ver las imágenes una y otra vez. Pero tenía que desilucirlo. Tenía que arrancar esa mentira de raíz. Estuve en Toledo, confesó finalmente. Te seguí. Te vi entrar en ese apartamento. El rostro de Elena perdió color instantáneamente. Sus manos temblaron. Era la reacción de alguien que no esperaba ser descubierto. Eduardo, yo, murmuró, sin poder articular una frase completa. Pero Eduardo no había terminado. Y lo vi, añadió con un tono desgarrado. Vi quién estaba contigo. La garganta de Elena emitió un sonido ahogado. Ella ya no podía ocultar nada. La verdad estaba allí, desnuda, brutal. Arturo, susurró Eduardo. Mi mejor amigo. Mi hermano. ¿Es este hombre? ¿Elena? ¿Por qué? La mujer rompió a llorar de inmediato, como si el peso de semanas, meses o quizá años de mentira hubiera explotado de golpe. Se llevó ambas manos a la cara, incapaz de sostener su mirada. Eduardo, perdóname. Yo no quería que lo supieras así. ¿Así?, replicó él con una mezcla de dolor y furia contenida. ¿Y cómo ibas a querer que lo supiera? ¿Por una notita en la mesa? ¿Por un mensaje? ¿Por Arturo mismo? Elena lloraba sin control. Su cuerpo se convulsionaba, afectado por la magnitud de su propia mentira. Pero Eduardo no sentía consuelo. Sus lágrimas no le producían empatía, solo más dolor. ¿Desde cuándo?, preguntó Eduardo con un hilo de voz. No gritando, no culpándola, solo pidiéndole la verdad. Elena dudó. Esa duda, ese silencio, fue aún peor que todos los engaños anteriores. Finalmente, entre sollozos, respondió. 1 año. 1 año. 12 meses. 52 semanas. Más de 300 días. Eduardo sintió que se quebraba por dentro. Una parte de su alma se fragmentó en miles de pedazos. Lo miró con incredulidad, como si esa cifra fuera imposible de pronunciar. 1 año, repitió con voz temblorosa. Elena asintió, llorando. No quería que pasara. Intentó justificar. Empezó cuando tú viajabas tanto, cuando yo me sentía sola. Arturo estaba allí. Hablamos mucho. Yo... ¡Basta! Interrumpió Eduardo, pero sin gritar. No quería escuchar excusas. No quería escuchar que su mejor amigo había ocupado el lugar que él dejó vacío por trabajar, por construir una vida para los dos, por confiar demasiado. Elena siguió hablando como si necesitara soltar todo de una vez. Yo te amo, Eduardo. Pero pasó, y no pude detenerlo. Eduardo levantó una mano, pidiendo silencio. No digas que me amas, susurró. No después de esto.
Fue la frase más dura que había dicho en su vida, y también la más verdadera. El dolor invisible, el que destruye lentamente. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. El silencio llenó la casa como una nube tóxica. Elena seguía llorando. Eduardo seguía temblando. Su respiración era inestable, como si estuviera al borde de un colapso. No podía gritar, no podía llorar, no podía huir. Solo podía sentir el peso insoportable de la traición. Todo lo que él había construido, su matrimonio, su amistad, su vida emocional, se había derrumbado de la manera más cruel imaginable. Y lo peor estaba aún por venir, porque la traición no era solo emocional, no era solo sexual, no era solo moral. Había algo más oscuro, algo que Elena aún no había confesado, y que lo destruiría definitivamente. El silencio tras la confesión de Elena se convirtió en un muro impenetrable. Eduardo del Castillo permaneció de pie en medio del salón, con la mirada perdida, como si hubiera recibido un disparo emocional que tardaba en atravesarlo por completo. Elena seguía llorando, intentando acercarse a él, pero Eduardo retrocedió como si su sola presencia lo quemara. Aquel hogar que durante décadas había sido refugio de complicidad, de conversaciones nocturnas, de risas suaves en la cocina, se había transformado en un escenario inhóspito, casi sagrado por el dolor. Cada objeto parecía observarlos en silencio. Las fotografías, los libros, la alfombra en la que se habían sentado incontables veces a planear viajes, incluso los jarrones que Elena había elegido con tanto cariño. Todo estaba allí intacto, pero la vida que compartían había muerto. Y, sin embargo, el golpe más devastador aún no había sido revelado. El momento en que la verdad dejó de ser suficiente, Eduardo respiraba con dificultad. Sentía un zumbido en los oídos, una mezcla de presión arterial alta y shock emocional. Elena dio un paso hacia adelante. «Edu, por favor, déjame explicarte». «No hay nada que explicar», respondió él sin mirarla. «Has mentido durante un año». Elena bajó la cabeza. «Lo sé, pero hay algo más, algo que no sé cómo decirte». Ese algo hizo que Eduardo levantara la mirada de inmediato. Una intuición oscura, casi visceral, comenzó a crecer dentro de él. «¿Qué más puede haber?», preguntó con voz queda, temiendo la respuesta. Elena tragó saliva. «No quería que lo supieras jamás». Pero su voz se quebró. El asunto con Arturo no empezó como algo emocional. Al principio fue un error. Y después se complicó. «¿Qué significa eso?», preguntó Eduardo cada vez más tenso. Y entonces, Elena soltó la bomba que destruiría a Eduardo por completo. «Eduardo, Arturo y yo, no solo hemos estado juntos durante un año, sino que…» Cerró los ojos, intentando reunir fuerzas. «Lo que pasó entre nosotros tuvo consecuencias». «¿Consecuencias?», repitió Eduardo sintiendo cómo su estómago se contraía. Elena respiró hondo. «Hace 6 meses, estuve embarazada». Eduardo sintió que el mundo se detenía. La frase quedó suspendida en el aire, como si fuera imposible que perteneciera a la realidad. «¿Cómo?», balbuceó él. «Era de Arturo», continuó ella, con lágrimas cayendo sin freno. «No podía contártelo. No sabía qué hacer. Estaba confundida, desesperada». Eduardo dio un paso atrás, como si hubiese recibido un golpe en el pecho. Le faltaba el aire, literalmente. «¿Estuviste embarazada de mi mejor amigo?», preguntó con voz rota. Elena asintió, llorando aún más fuerte. «Lo perdí a las 8 semanas», añadió. «No quise decírtelo porque pensé que todo acabaría ahí. Pero no terminó». Eduardo se llevó ambas manos al rostro. Sintió que una corriente helada le recorría la espalda. El dolor del engaño amoroso ya era insoportable, pero el de una posible paternidad oculta. Aquel era un tormento que no cabía en ninguna palabra. El periodista, el analista, el hombre racional, desapareció por completo. Lo único que quedaba de él era un ser humano desgarrado,
traicionado en todos los niveles posibles, como esposo, como amigo, como hombre, como ser emocional, Corena, como figura paterna. Durante minutos, o quizá horas, el tiempo se desdibujó. Eduardo se sentó en el sofá sin pronunciar palabra. Permaneció inmóvil, mirando el vacío, respirando apenas. Elena intentó acercarse. Edu, por favor, dime algo. Él levantó la vista lentamente. Sus ojos parecían los de un desconocido. No sé quién eres, dijo al fin, con voz apagada. No sé quién soy yo tampoco. Elena se arrodilló frente a él, buscando sus manos, pero Eduardo las retiró con un gesto casi instintivo. No puedo tocarte, susurró. Elena se deshizo en lágrimas. No era teatro, no era manipulación, era desesperación pura. Pero ya no importaba. El daño estaba hecho. Eduardo se levantó lentamente y caminó hacia el estudio. No sabía qué buscaba, pero necesitaba estar lejos de ella. En su cabeza, imágenes mezcladas lo golpeaban con violencia. Elena sonriendo con Arturo. Elena recostada en su hombro. Elena embarazada. Él abrazando a Arturo en su boda. Arturo diciéndole, siempre estaré para ti. Elena prometiendo fidelidad eterna. Su mente era un torbellino de dolor. La llamada que nunca debió ocurrir. En un impulso irracional, Eduardo tomó el teléfono. Buscó el número de Arturo. Su mano temblaba tanto que apenas podía pulsar la pantalla. Elena, al verlo desde el pasillo, entró en pánico. Eduardo, por favor, no le llames. No ahora, te lo ruego. Pero Eduardo no la escuchó. Presionó llamar. El tono empezó a sonar una vez, 2 veces, 3. Y entonces Arturo respondió. Eduardo, ¿qué ocurre, amigo? ¿Por qué llamas tan tarde? La palabra amigo fue demasiado falsa, demasiado repugnante. Necesito verte, dijo Eduardo, con voz fría como hielo. ¿Ahora? ¿Ocurre algo con Elena?, preguntó Arturo, su tono cambiando como si realmente estuviera preocupado. Eduardo apretó la mandíbula. Sí, respondió. Ocurre algo grave, muy grave. Arturo dudó unos segundos. Luego dijo, dime dónde estás, voy para allá. Cuando Eduardo colgó, Elena se apoyó en la pared casi desfallecida. Eduardo, por favor, no. Esto puede terminar mal, déjame hablar primero con él. Pero Eduardo no respondió. Ya no veía a Elena, no veía la casa, no veía nada, solo veía la traición y la necesidad de enfrentarse al hombre que había destruido su vida. 20 minutos después, el timbre del piso sonó. Eduardo y Elena se quedaron quietos. El aire era irrespirable. Eduardo fue al abrir la puerta. ¿Puede vos quieras? Puerta. Allí estaba Arturo con un gesto confundido, vestido con abrigo oscuro y bufanda. Cuando vio el rostro de Eduardo, su expresión cambió instantáneamente. ¿Qué ha pasado?, preguntó con voz tensa. Eduardo no contestó. Dio un paso atrás para que entrara. Cuando Arturo vio a Elena, que estaba llorando en el salón, supo que todo había salido a la luz. Lo supo sin necesidad de palabras. Su rostro se puso pálido como un cadáver. Edu... yo... intentó decir. Eduardo levantó una mano. Ni una palabra. No quiero que mientas. No hoy. Arturo tragó saliva. Perdóname, susurró. Eduardo cerró los ojos por un instante. Esa palabra, perdóname, fue demasiado. La rabia que había estado conteniendo se transformó en dolor puro, convertido en energía insoportable. ¿Por qué?, preguntó Eduardo, con lágrimas acumulándose por primera vez. ¿Por qué él, Elena? ¿Por qué tú, Arturo? Arturo no pudo sostenerle la mirada. No lo planeamos, dijo. Empezó sin darnos cuenta. Lo siento. Elena lloró aún más al escucharlo. ¿Sin darse cuenta?, repitió Eduardo. ¿1 año? ¡Sin darse cuenta! Arturo bajó la cabeza. He sido un cobarde. No supe detenerlo. Era mi amigo, gritó Eduardo, por primera vez en toda la noche. La casa tembló con ese grito. Elena se encogió.
Arturo cerró los ojos. Eduardo respiraba entrecortado. Estaba al borde del colapso. Y entonces ocurrió la escena más dolorosa. Arturo, intentando justificar su propia traición, pronunció la frase más destructiva que Eduardo escucharía en su vida. «Eduardo, Elena no era feliz contigo. Yo solo estuve allí cuando ella lo necesitaba». Elena gritó. «Arturo, cállate». Pero ya era tarde. Eduardo quedó inmóvil. Su rostro perdió toda expresión. Su alma, en ese preciso instante, se rompió definitivamente. Se escuchó un silencio sepulcral. Después, Eduardo habló lentamente. «Es suficiente». «Eduardo, por favor», murmuró Elena. Él levantó la mano, pidiéndole que no hablara más. «No quiero veros jamás», dijo con voz vacía. «No quiero escuchar más mentiras. No quiero vivir rodeado de traiciones». Dio un paso atrás. Tomó sus llaves. Tomó su abrigo. Elena corrió hacia él. «Eduardo, no salgas. No estás bien». Él se detuvo un instante en la puerta. «Lo sé», respondió, y salió. Cerró la puerta detrás de sí sin mirar atrás. Era la última vez que Elena lo vería con vida. Eduardo caminó sin rumbo por las calles de Madrid. La ciudad brillaba con luces amarillas, pero él solo veía oscuridad. Caminó durante horas, recordando su matrimonio, sus ilusiones, los viajes con Elena, las risas, las conversaciones nocturnas. Todo se mezclaba con la imagen de ella y Arturo juntos. Cada paso era una carga insoportable. Cada respiración era un sufrimiento. Llegó al puente de Segovia sin darse cuenta. Se apoyó en la barandilla. La ciudad brillaba abajo. El viento era frío. Sus manos temblaban. Se sintió vacío. Totalmente vacío. Sacó el teléfono. Una notificación apareció. Era una foto antigua. Él y Elena abrazados en la playa. Eduardo la observó. Lloró por primera vez. Lloró como nunca en su vida. Y entonces, sin pensarlo, sin gritar, sin dejar una nota, Eduardo dio un paso adelante. Un paso demasiado grande. Un paso sin retorno. A la mañana siguiente, la policía encontró su cuerpo. La noticia corrió rápido. Los medios hablaron de un accidente. Nadie supo la verdad. Nadie excepto dos personas, Elena y Arturo. Elena gritó cuando la llamaron. Se desplomó. Se culpó. Se odió. Arturo desapareció del mapa mediático. Abandonó Madrid. Nunca volvió a pisar un plató. Nunca volvió a escribir. La muerte de Eduardo del Castillo se convirtió en una herida abierta para ambos. Una herida que jamás cicatrizaría. Porque hay traiciones que no matan el cuerpo, pero sí matan el alma. Y Eduardo, aquella noche, ya no tenía alma para seguir viviendo. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa y llena de emociones. Si este contenido te ha llegado al corazón y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, secretos jamás revelados y las verdades ocultas detrás de la vida de las celebridades, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos episodios. Historias profundas, tragedias inesperadas y revelaciones que conmueven al mundo. Tu suscripción es un apoyo enorme y el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ti. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.